Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver los versos desde el 1 hasta el final, o sea, todo el capítulo, hasta el verso 17. Dice así la palabra de Dios: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y como un monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Padre, nuevamente gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias por cada promesa en ella. Sabemos que toda ella es verdad. Y esto que nos revelas hoy por medio del apóstol Juan, por medio de estas visiones, también es verdad. Concédenos, Señor, mirarlas a la luz de toda tu palabra, y concédenos mirarla y que sean, Señor, una vez más usadas poderosamente para bien de todo tu pueblo, para más gloria de tu nombre. Pero también por medio de ella llama a muchos que hasta hoy no han tenido oídos para oír. Señor, quebranta corazones hoy por medio de tu palabra. Amén. Abre nuestros oídos, pero también santifica a tus hijos, alimenta a tus hijos. En Cristo te lo imploramos. Amén. Señor, a pesar de mí, habla a tu pueblo. Amén. En Jesucristo. Amén. Amén. Si hay dificultad para interpretar el libro de Apocalipsis, comenzó ya la dificultad. Hermanos, qué cantidad de interpretaciones para un mismo texto. Pero qué cantidad de interpretaciones. Miren,
una de las prácticas mías, ustedes saben, es después de leer el texto, después de buscar las referencias que me ayuda la escritura a ella, sobre todo hay muchas ediciones digitales que tienen muchas referencias bíblicas, a buscar a otros textos y sacar algunas conclusiones por mi cuenta. Yo comienzo a revisar comentarios, buenos comentarios, o comentaristas recomendados que realmente hacen excelentes exposiciones de las escrituras. Y también, si tengo tiempo, hago uso del internet, o sea, voy y busco buenos predicadores que hayan predicado sobre el asunto, sondeo algunos que yo sé que puedo escuchar, pero hay textos de la escritura donde todos van ahí más o menos sobre lo mismo, ¿no? Pero si hay un texto de la escritura que todos dicen cosas distintas, es este. Tremendo. Que te encuentres que Matthew Henry dice una cosa, John Gill dice otra y Hendrickson dice otra, completamente distinta. Y te encuentras a otra persona medianamente bueno que otras veces aprende de él y dice, ¿y por dónde anda este? Ni por aquí, ni por aquí, ni por allá. Hermanos, indudablemente estamos delante de un texto que vamos a dar nuestro parecer. No vamos a tener tiempo de defender nuestra tesis porque nos vamos a ir por una tesis, nos vamos a ir por una corriente de interpretación, nos vamos a ir por un camino que consideramos el más bíblico, el más acertado. Consideramos después de valorar a varios, pero entendiendo que incluso buenos intérpretes bíblicos han ido por otros caminos. No les quiero decir que estamos en la verdad. Ahora, ¿cuál es mi consuelo en medio de todo esto? Que por donde quiera que te vayas, hay principios que son claramente enseñados en este texto y todos llegan a entender esos principios y llegan a tomar las mismas conclusiones. Uno con más argumentos, otro con menos argumentos, pero llegan a conclusiones similares. No exactamente iguales, pero sí similares. Y creo que la corriente por donde nos vamos a ir es la que más gloria da a Dios, la que más gloria da a Cristo, pero además la que consideramos, por supuesto, más coherente con todo lo que enseña la Escritura. No vamos a tener tiempo, hermano, aunque yo tenga la tentación, aunque yo sé que voy a caer en alguna de esas tentaciones, pero no tenemos tiempo de explicar todos los puntos de lo que piensa fulano y ciclano y esperancero, ni de tratar de demostrar bíblicamente por qué seguimos una línea de interpretación. Eso lo hacen los comentaristas, no un predicador. Aunque un predicador debe enseñar, debe concentrarse en la predicación, en el mensaje conciso de esta porción de las Escrituras y no tratar de demostrar por qué es que es así que creemos. Después que nosotros terminemos la predicación, después que nos expongamos a la palabra predicada, si usted desea, podemos dedicar tiempo a ver las distintas posiciones y por qué es que nos fuimos por esa interpretación. Podemos hacerlo, pero no estamos ahora haciendo un comentario bíblico expositivo aquí. Estamos predicando la palabra. Por eso vamos a ir de frente a este pasaje. Vamos a predicar la verdad de Dios que sí está aquí concentrada en este capítulo, y esa verdad es importante que usted la reciba y es la que yo quiero transmitirle. Vamos a ver la estructura de este pasaje, vamos a estudiarlo y vamos a exponernos a él con la misma estructura que nos plantea Juan. Vamos a ver primero los tres primeros sellos. Los primeros 4 sellos, le vamos a titular así sencillamente: los sellos son abiertos. A esta predicación o a esta porción de la palabra predicada le vamos a titular así: los sellos son abiertos.
vamos a exponernos primero los primeros 4 sellos, 4 caballos y sus jinetes. Luego vamos, si Dios nos lo permite, a ver una segunda porción que trata con el 5.º sello, y por último una porción que trata con el 6.º sello. Así que así de sencillo va a ser nuestra discusión de hoy. Primero, los primeros 4 sellos, 4 caballos y sus jinetes. ¿Qué nos dice Juan, inspirado, y no solo inspirado, sino por medio de una visión? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Ustedes saben que el capítulo anterior trataba un gran dilema, ¿verdad? Un gran dilema resuelto por un solo individuo. Un gran dilema, había un libro sellado, y ese libro sellado tenía nada más y nada menos que algo que Dios quería mostrar a su iglesia, algo que Dios quiere mostrar a su iglesia, y sabíamos de antemano que eso que quería mostrarle eran las cosas que habían de suceder después de estas. Y ese libro estaba sellado y nadie lo podía abrir. El libro del decreto divino sobre la posteridad de la iglesia, nadie lo podía abrir. Pero había uno digno, un único digno, que estaba en el medio del trono, y que hasta ese momento Juan no veía, y como Juan no lo veía, lloraba. Pero cuando lo vio, o antes de verlo, le dijeron: oye, no llores, porque hay uno que es digno de abrir los sellos, y ese digno es el Cordero, como inmolado, pero de pie en medio del trono. Y ahora Juan, inmediatamente que ese Cordero aparece en medio del trono, toma el libro sellado de manos del que está sentado en el trono. Y inmediatamente que toma ese libro, hay toda una adoración celestial, ¿verdad? Toda la creación le adora, los ángeles le adoran, los seres vivientes le adoran, los 24 ancianos le adoran, todos le adoran. E inmediatamente él va a abrir los sellos para que este libro del decreto divino sea revelado. Dice Juan que vio cuando el Cordero, el único que puede abrir los sellos de Dios. Hermanos, qué importante, qué interesante y cuán necesario, a lo que llegan todos los cristianos comentaristas bíblicos, todos pueden ver que es el Cordero el que abre los sellos. Amén. ¿Cómo el que abre los sellos para que nosotros veamos toda la revelación es un Cordero inmolado? Es alguien que ha muerto en lugar de nosotros. Es alguien manso. No es alguien poderoso, prepotente. No, es el Cordero que fue inmolado, el que abre los sellos de todo el decreto divino. Y ese Cordero vencedor, porque venció sobre nuestros pecados, venció para que la ira de Dios ya no viniera sobre nosotros. Ese Cordero es el que abre todos los sellos del decreto divino. Es el Cordero el que abre los sellos. Amén. Ahora, ese Cordero que fue quien abrió uno y cada uno de los sellos, bueno, el primero lo abre él. Y inmediatamente que el Cordero abre el primer sello, Juan oye una voz. Hay alguien que es el autor de llamar la atención a Juan a que viera. Y ese es uno de los seres vivientes. ¿Usted recuerda el trono? El trono en medio, rodeado de 4 seres vivientes, espíritus raros. Nosotros llegamos a la conclusión que eran querubines. Querubines llenos de ojos por adelante, por atrás, por dentro, por fuera, por todos los lugares. Y son 4. Y ese número 4 nos indica algo en relación a Dios, su trono, pero en todas las direcciones de la tierra al menos. Nosotros tenemos aquí norte, sur, este y oeste. Estos seres vivientes, miren, son los que le dicen a Juan lo que va a seguir ocurriendo en la tierra. Viene un ser viviente y le dice: hey, atiende, escucha esto, oye esto, y lo pone en atención sobre lo que va a pasar en la tierra, este ser viviente, y le dice: ven y mira lo que está pasando aquí. Uno de los seres vivientes
se encarga de decir una de las cosas que va a pasar. Y allí se le dice, ven y mira, y esa orden, hermano, no solo para Juan, también para nosotros. Sí, porque hay cosas que nosotros estamos mirando a diario. ¿Sí o no? Hay cosas que estamos oyendo a diario. Sí. Que si no puedo hacer esto, que si la economía está así, que si el dólar está así, que si, ustedes saben, el aceite está no sé cuánto. Y todo lo que usted está oyendo a diario puede hacer que usted caiga en cualquier tipo de situación humana, de desaliento, de no sé cuántas cosas. Pero hay cosas que tenemos que ver y oír. Y se nos dice desde el cielo, ven y mira. Nosotros necesitamos ver y mirar con frecuencia lo que Dios nos quiere mostrar. Sí, hermano. Con frecuencia tenemos que ver y mirar lo que Dios nos quiere mostrar. Por eso con frecuencia, fíjense la orden que se le da a Juan, ven y mira. Ven y mira. Y esto es lo que Dios quiere mostrarte, lo que Dios te quiere revelar. Tú tienes que mirarlo con frecuencia. Es una orden para ti y para mí. Ir a las Escrituras y mirar diariamente lo que Dios tiene que mostrarnos a nosotros. Eso también es importante. Nosotros tenemos que ir y mirar a lo que Dios nos quiere revelar. Y eso a diario, hermanos. A diario. Porque eso nos va a mostrar cuáles son los decretos de Dios y qué es la verdadera, para usando una redundancia, la verdadera verdad. Es una verdad que no puedes pagar aceite con lo que ganas a diario. ¿Eso es una verdad? Eso es una verdad. Pero hay una verdad por encima de eso. Dios tiene control de tu vida a pesar de que tú no tienes dinero para pagar el aceite. Amén, amén, gloria a Dios. Hay una verdad por encima de eso. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hay una verdad por encima de eso. Gloria a Dios. Y esa tienes que verla. ¿Y dónde la vas a ver? Solo si miras atentamente a lo que Dios te quiere mostrar. A lo que Dios te quiere mostrar día a día. Juan tuvo que ser llamado con una voz de trueno. Ven y mira, para que veas. Porque necesitas ver y mirar lo que Dios te quiere mostrar. Y muchas veces, cada día, el llamado de Dios a nosotros es ese, ven y mira. Y nosotros no lo escuchamos como una voz de trueno fuerte. No la escuchamos. No está el pastor gritándonos todos los días por la mañana. Alguien me preguntaba en alguna ocasión, recuerdo cuando estaba saliendo del carismatismo, de estar en una iglesia donde todo es emociones, y alguien que salía también del carismatismo, ya un poco más reciente, yo había salido hace unos años atrás, y me decía, pero pastor, ¿qué tiene de malo que usted esté predicando y que haya un pianito atrás ahí, poniéndole musiquita? ¿Qué tiene de malo que nosotros cantemos canciones con acordes menores? Esas cancioncitas que nos encantan, nosotros estamos cantando y nos emociona. ¿Qué tiene de malo eso? Yo le decía, tiene mucho de malo. Mucho de malo. ¿Pero por qué, pastor? Y él tiene mucho de malo porque el diario vivir no tiene música de fondo. El diario vivir no tiene música de fondo. Cuando usted sea tentado a no leer las Escrituras, tú no vas a tener una musiquita de fondo diciéndote, lee las Escrituras, en un tono menor para que te emociones. No. El Espíritu de Dios está todo el tiempo hablándote y gritándote, solo que nuestra sensibilidad es disminuida, sobre todo cuando estamos acostumbrados a las emociones para hacer las cosas. Si yo siento leer las Escrituras, voy a leerlas, ¿no? Y cuando no lo sientes, que es la mayoría del tiempo, entonces no vienes y ves. La orden celestial, la orden de aquel ser viviente que está cerca del trono de Dios, es ven y mira. Ven y mira. Amén. Ahora, Juan fue y miró, gloria a Dios. Y nosotros podemos beneficiarnos de lo que él vio y miró y vio. ¿Qué vio Juan? Bueno, ve que se abre el primer sello y lo primero que ve es un caballo
blanco. Como hay interpretaciones del caballo blanco, decir, ¿para qué? Nosotros creemos, y vamos a decir solo una de ellas, pero creemos que Apocalipsis interpreta Apocalipsis, y toda la Biblia interpreta Apocalipsis también, o Apocalipsis se debe interpretar a la luz de él mismo y de toda la Biblia. ¿Ya? En este caso vamos a salir sencillo. El mismo Apocalipsis dice qué cosa es el caballo blanco. El mismo Apocalipsis. Porque en el capítulo 19, versículos 11 al 14, miren lo que dice. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos, ¿quién será ese fiel y verdadero? Que en justicia, bueno, si tienes dudas, seguimos leyendo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. O sea, una corona con muchas piedras ya de victorias. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Todavía no queda duda. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Quién será? Y su nombre es el Verbo de Dios. Ya no hay duda. El que está montado encima del caballo blanco es el Verbo de Dios. Es el fiel y verdadero. Y aquí hay uno en un caballo blanco montado de la misma manera. Dice, miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, como aquel que tenía muchas diademas en la cabeza. Este tiene una corona y salió venciendo y para vencer. Hermanos, nosotros creemos que ahí está hablando de Cristo. Es el Señor Jesucristo. Ahora, usted se va a encontrar la interpretación ahí como que es incluso el anticristo. Hasta eso te lo vas a encontrar. No del mundo reformado. No del mundo reformado, déjame aclarar eso. Pero sí te vas a encontrar eso y con argumentos. Se las ingenian para buscar argumentos. Pero, hermanos, la evidencia bíblica es contundente a favor de que es Cristo de quien nos habla ese primer sello. Los enemigos de esta interpretación dicen, no, pero ¿cómo puede ser que el Cordero es el que quita el sello y también es la manifestación? Perfectamente. El Cordero es el mismo que es el león de la tribu de Judá. El Cordero es el mismo que tiene 7 cuernos y con 7 cuernos un Cordero puede tomar un cordero de la mano del que está sentado. ¿Con qué toma de la mano? Si es un cordero, ¿con la boca o con los cuernos? ¿Con qué? Hermano, aquí estamos hablando de un libro simbólico, un libro con mucha simbología, indudablemente. Aquí se está hablando del decreto de Dios, y lo primero que se está hablando del decreto de Dios es que de ese decreto, en ese decreto está decretado, valga la redundancia, que el Cordero de Dios es quien está montado sobre un caballo venciendo y para vencer y con una corona. Pase lo que pase, pase lo que pase, nosotros tenemos que saber que Cristo siempre va a estar sobre un caballo en victoria en una guerra, que Él ha salido vencedor y para vencer, para seguir venciendo. Aunque usted vea una agenda LGBTI prosperando, aunque usted vea que el evangelio en muchas naciones no prospera, Cristo está sentado en el trono, está en un caballo, pero no con una escafandra en una guerra, no está con la corona. Está con un caballo en semejanza de aquel que sale a la pelea, pero ya venciendo. Ya tiene la corona en su cabeza y tiene un arco del cual vamos a hablar también, pero este es Cristo con toda seguridad. Matthew Henry dice del arco, dice del arco que tenía Cristo: las convicciones impresas por la palabra. Usted vio el arco, ¿verdad? Versículo 2 dice, miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. ¿Qué dice Matthew Henry del arco? Bueno, dice, las convicciones impresas por la palabra de Dios son flechas agudas.
Cristo anda, hermanos, y lo que Dios le está diciendo a Juan por medio de esta visión y a toda su iglesia es que tú puedes estar viviendo lo que tú estés viviendo. Tú puedes estar sufriendo persecución, puedes estar en la cárcel, puedes tener aceite o no, pero puedes encontrarte con un vecino, predicar el evangelio ahí en tus luchas y en tu angustia, y Cristo con su espada, con su arco agudo, penetrar el corazón por donde menos tú pensabas, y ahí un alma salvada. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Tú puedes estar en plena lucha de día a día, buscando sancocho, y llegaste a una casa y le hablaste el evangelio a alguien que no era ni de la casa, que estaba sentado ahí cuando viene a ver, estaba visitando la iglesia, porque el arco, las flechas agudas del evangelio pueden llegar, porque Cristo sigue conquistando, sigue venciendo sobre corazones de personas. Amén. Gloria a Dios. Juan debía entender que en medio de la persecución, en medio de la tribulación, en medio de todas las luchas, Cristo seguía en su caballo como un rey, conquistando corazones, flechando corazones en todo lugar. Amén. Sigue diciendo Matthew Henry, y aunque los ministros de la palabra, seas tú, sea yo, sea una mujer en el contexto de su hogar, aunque los ministros de la palabra tensen el arco a la aventura, Dios puede y quiere dirigirlo a las junturas del arnés, o sea, lo mete la flecha por donde es eficaz para abrir el corazón. Este arco, dice Matthew Henry, en la mano de Cristo permanece con fuerza, y como el de Jonatán nunca vuelve vacío. Hermanos, nada, Cristo sigue venciendo, sigue reinando, y su reino va a seguir extendiéndose y conquistando. Amén. Va a seguir, va a seguir. Dios está revelando a su iglesia claramente y en primer lugar que en todos los tiempos. Sí, porque hasta eso hay. Hay interpretaciones de esto, de que eso es por tiempo. El caballo blanco es de tal año a tal año. Qué bueno que ustedes no leyeron nada. Solo este que está al lado acá. O bueno, algunos yo sé que lo han leído. Y algunos ahora la curiosidad los va a matar y va a salir a leerlo. Pero son disparates tras disparates. Que si el caballo blanco es desde el año primero después de Cristo hasta el año 300 de Constantino, y el caballo rojo es de ahí para allá. Todo, miren hermanos, todos esos son disparates. No hay sustento bíblico para decir eso, son suposiciones, tesis. No hay apoyo escritural para hacer eso, para decir eso. No hay apoyo escritural para decir eso. Lo que sí podemos decir que aquí Dios está mostrando algo. Y está mostrando a Cristo en un caballo blanco con una corona, porque reina con un arco que todavía es usado con destreza. Y es lo primero que ve Juan. Es lo primero que sale de ese libro que es el decreto de Dios. Es lo primero que debemos tener en cuenta. Cristo está reinando y conquistando. Su reino no va a detenerse. Él va a seguir venciendo y para vencer. Porque para eso Él está para vencer. Por eso tiene una corona. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 dice: miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. O sea, vamos a seguir viendo a Cristo con corona, porque Cristo tiene una corona. Él es el Cordero, pero también el que está de pie en medio del trono. Hermano, Cristo reina. Cristo reina. Amén. Y va a seguir reinando. Amén. Y va a seguir reinando. Lo quiera el diablo o no, lo quiera el mundo o no, Él sigue reinando y lo demuestra poderosamente en el corazón de todos sus hijos, en el corazón de todo su pueblo. Él salió venciendo, y para vencer, esa es la misma verdad que tenemos en Apocalipsis también, en el capítulo 3, verso 21. ¿Usted recuerda? Cuando le habló a una de las iglesias, le dijo: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Así que Él es vencedor. Él es el que sale venciendo y para vencer. Segundo sello. Segundo sello. Abierto y anunciado de la misma manera. ¿Quién lo abrió? El único que puede abrirlo, el Cordero, el que fue inmolado, el que pagó por nuestros pecados. Ese es el que manda, hermanos. El que manda sobre todo el decreto divino es el Cordero que fue inmolado. El vencedor, el que tiene autoridad, es el Cordero que fue inmolado. Y fue anunciado de la misma manera por otro ser viviente. Otro ser viviente. Le digo, hey, ven acá y mira. Hermano, ¿cuántas veces se nos tiene que decir que tenemos que ir a las Escrituras una y otra vez? Que ir a ver la revelación de Dios una y otra vez. ¿Cuántas veces? Todas las veces. Aquí Juan recibe una orden, un llamado, una voz potente que le dice, ven y mira. Ven y mira. Y salió, y él fue y miró, por supuesto, a Dios gracias. Y hay otro caballo ahora en la escena. Dice el verso 4, y salió otro caballo, ahora bermejo, entiéndase rojo. Bermejo o rojo. Rojo como fuego, rojo como sangre, sí. Típico o nos tipifica la sangre. ¿Qué sangre? Es la que nos tipifica. Empiezan los problemas ahí ahora. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero indudablemente es color de sangre. ¿Y por qué será esta sangre o este color, este caballo de color sangre? ¿Por qué? Bueno, hermano, nos inclinamos junto a muchos comentaristas, o algunos comentaristas, no son muchos realmente, en creer, en entender que esta sangre no se refiere a la sangre de toda la tierra juzgada, porque de esa sangre nos van a hablar después, de esas muertes nos van a hablar después, y por muchas otras razones de las cuales no lo voy a atormentar ahora con ellas, pero hay razones para creer que esta sangre de la que se está hablando aquí es de la sangre de los creyentes. Hermanos, ¿a quién se está escribiendo esto? ¿Y a quién se le está revelando? A Juan. Y a Juan en medio del contexto de una iglesia perseguida, atribulada, atormentada, él mismo exiliado, él mismo bajo el asedio del gobierno civil, persiguiéndolo, queriéndolo matar, exiliándolo para que se muriera lentamente. En ese contexto se le dice, Cristo está reinando, su reino sigue adelante y el tormento de la iglesia va a seguir también. La angustia de la iglesia va a seguir también, Juan. La sangre dentro de los cristianos va a seguir, Juan. Yo les pregunto, ¿quién fue el que dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra? No he venido para traer paz, sino espada. ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo fue el que dijo eso. Espada. Ahora tenemos un caballo bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. No he venido a traer paz. No he venido a traer paz. He venido sino espada. Este ahora tiene una espada, dice, están montados, le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, yo pregunto, cada vez que un creyente es encarcelado, matado, martirizado, ¿quién ha decretado eso? Dios. Eso lo está diciendo el libro de Apocalipsis ahora mismo. Uno de los sellos divinos, uno de los decretos divinos es que muchos creyentes
pierdan la paz con el mundo entero por causa de Cristo. Los enemigos, los de su propia casa, se convierten en sus propios enemigos, incluso los de su propia casa. El Señor lo dijo claramente, ahora lo está diciendo aquí de otra manera. Juan lo está recibiendo de otra manera, pero es la misma verdad. Junto con el caballo blanco de Cristo reinando y conquistando, llevando adelante el reino de Dios, junto con ese avance del reino, viene la oposición al reino a manera de persecución y de sangre contra los cristianos. Eso es lo que pasó en la historia del cristianismo. La iglesia comenzaba a prosperar, el diablo comenzaba a atacar, mataron a Jacobo, el apóstol, luego se levantaron contra la iglesia, persecución, no sigan predicando porque los vamos a encarcelar, matar. Matan a Esteban, persiguen a la iglesia sigue avanzando y la persecución también. Y una vez más ahora Juan se le dice, Juan, mira esto y no se te olvide esto. Siempre que Cristo va a seguir avanzando, pero también tienes que saber que eso es parte del reino de Dios. Va a venir espada, se va a quitar la paz. No van a tener paz. Ustedes los cristianos, los hombres quieren paz, quieren tener tranquilidad con todo el mundo, quieren caerle bien a todo el mundo, pero eso no será así. No le van a caer bien a todo el mundo. El avance del reino de Dios, de la verdad de Dios en un mundo hostil va a ser con oposición y con sangre. Si no hay sangre porque no te pueden quitar la vida, sangre de verdad, porque no te pueden quitar la vida, pero va a haber muchos lugares en que sí te van a quitar la vida, si fuera necesario. Porque te odiarán por mi causa, y eso hicieron con los profetas, así que lo hagan contigo, alégrate. Dice William Hendrickson, que es uno de los comentaristas por los que nos vamos hoy en esta interpretación. En su libro Más que Vencedores, que es un libro que interpreta Apocalipsis, dice: cada vez que aparece el jinete montado sobre el caballo blanco, el Cristo, le sigue el jinete montado al caballo bermejo. Piensen en Esteban. Avance del reino de Dios, viene el caballo bermejo o la sangre sobre aquellos que predican el evangelio. Piensen en Pablo, el apóstol Pablo, predicando el reino de Dios, y fue encarcelado y decapitado, al menos dice así la tradición. Pero nosotros sabemos que vino la oposición y el encarcelamiento hasta que lo mataron. Publio y Policarpo, han escuchado usted seguro, de Perpetua, de Felicita, la Inquisición y la noche de San Bartolomé. ¿Cuántos han leído eso? Espero que muchos, y así en tantos otros lugares. Y Hendrickson menciona hasta los esposos Stam, que son misioneros martirizados en la China. Hermanos, avance del reino de Dios, Cristo montado en su caballo blanco, le sigue el caballo bermejo de la oposición al avance del reino de Dios. Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aleluya. Porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, aleluya. Hermanos, nosotros asustémonos cuando las personas piensen bien de nosotros, porque así pensaban de los falsos profetas. Asustémonos, tengamos preocupación. Cuando nosotros seamos alguien que le cae bien a todo el mundo, probablemente sea porque no le predicamos el evangelio a nadie. Lucas 21, que por cierto es un pasaje paralelo a este. Sí, hermano, una
correcta manera de interpretar Apocalipsis a la luz de toda la Escritura. Si este es un pasaje escatológico que nos habla de lo porvenir o de lo que está viniendo de entre lo que va a ocurrir entre la primera venida del Señor, su ascensión, y su segunda venida, lo que ahí va a ocurrir, ya Cristo nos lo dijo. Ya el apóstol Pablo nos lo dijo. Ya el apóstol Pedro nos lo dijo. Ahora Juan nos está diciendo de otra manera, pero no se crea que va a ser muy diferente de esto, porque de lo contrario es que va a ser distinta las cosas. No, es que es una muestra distinta, pero de aquello que Dios va a hacer con toda seguridad. En Lucas 21 Jesús está diciendo lo que va a ocurrir antes del fin. Y entonces les dijo en Lucas 21, 10, voy a leer, versículos 10 al 13. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echará mano. Antes de todas esas cosas aparecerá el caballo bermejo, y os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. O sea, eso está en mi decreto, eso está en el sello, uno de los sellos, es parte del decreto de Dios. Hermanos, no hay gloria sin cruz primero. No, si a ustedes le vendieron un evangelio donde todo va a ser fácil, donde todo va a ser color de rosa, donde todo te va a ir bien, eso es mentira. Eso es mentira. A veces nuestra propia esposa o esposo no nos va a entender. Sí. A veces nuestra propia esposa o nuestro cónyuge no nos va a entender. Va a decir, ¿por qué? ¿Por qué estás una hora ahí tirado en la cama? Porque estoy orando, mujer. Pero hace falta que hagas esto y aquello. Sí, lo voy a hacer. Dios me ayuda a hacerlo, pero primero tengo que hacer esto. Amén, aleluya. A veces los de la propia casa van a ser los primeros oponentes. Los primeros que si tuvieran espada nos la clavaran. Bendito sea Dios. El tercer sello, verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, ya no es ni el primero ni el segundo, otro ser viviente. Ahora quería decirle algo nuevo, pero importante. Quería que supiera algo nuevo pero importante a Juan, que decía, ven y mira, hey Juan, ven y mira aquí. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Hermanos, ahora tenemos un caballo negro, como han hablado del caballo negro ese. Y hermano, este se explica más adelante en la descripción que le sigue. Ustedes van a ver que el caballo negro se va a explicar. En el versículo 6, nosotros podemos ver que el que lo montaba, en el 5 dice que el que lo montaba tenía una balanza en su mano, ¿verdad? Pero dice el versículo 6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Complicada la interpretación. Sí, complicada. Pero no imposible, porque aquí hay una revelación. Para nosotros es complicada, quizás por el tiempo, quizás por no estar muy familiarizado con algunos términos. Pero vamos por parte, mirando en primer lugar que el hecho de que este jinete en el caballo negro tenía una balanza en su mano es algo para pesar, y lo que estaba pesando es alimento, y lo que está pesando es alimento común,
O sea, trigo y cebada, con lo que se hace la comida común diaria. Miren, en otras palabras, la comida del pobre. La comida del pobre. Trigo y cebada, lo necesario para sostenerme, para el pan de cada día. ¿Ven? La comida necesaria, la imprescindible para mantenerme con vida. Bueno, esa comida iba a ser dañada. Dañada al punto como ha sido dañada en Cuba para casi todos los cubanos. Sí. 1 libra de trigo, el salario de todo un día. A veces nosotros necesitamos, para 1 libra de trigo, de harina de trigo, nosotros necesitamos el salario de varios días. Pero esto, fíjense, para que ustedes vean hasta qué punto estamos mal. Esto indica que estaba muy mal, que iba a ser dañada la economía, iba a ser dañada en cierta manera, porque 6 libras de cebada, fíjense, con un denario se podían tener 3 libras o 6 libras de cebada por un denario. Si nosotros tuviéramos esa posibilidad, que con el salario de un día pudiéramos comprar 6 libras de cebada, estuviéramos muy bien, déjeme decirle. Pero según los estándares bíblicos, en la cultura bíblica de ese tiempo, era algo malo llegar ahí. Nosotros estamos por abajo de eso, para que ustedes vean. Si lo consideramos literalmente, estamos por abajo de eso, para que ustedes vean la miseria en la que puede consumir una mala administración, un sistema diabólico y comunista como este. Hasta dónde puede llevar a una sociedad, hasta niveles por abajo de lo bíblicamente señalado como malo. Ahora, miren junto a mí cómo hay una diferenciación entre el trigo y la cebada con el vino y el aceite. Ahora, allí llueven las interpretaciones con el vino y el aceite. Desde muy espirituales, que el aceite es el Espíritu Santo y demás, y que no iba a faltar el Espíritu Santo en estos tiempos, y todo eso está muy bien para los que quieran creerlo así. Realmente no nos dice mucho la Biblia en relación a eso, no nos dice mucho. Puedes pensar que sí, en ocasiones, en algunos textos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también se habla de aceite referente al Espíritu, es verdad, pero el vino referente a qué, bueno, ahí imagínense ustedes, también se ponen a dar. Ahora, la interpretación por la que nosotros nos vamos a caminar, y lo digo con cuidado, no creyendo que tenga toda la verdad ni nada por el estilo, para el tiempo en que esto fue escrito, trigo y cebada a ese precio iba a ser dañado mayoritariamente, la población pobre iba a ser dañada. Ahora, el vino y el aceite eran productos que no faltaban en las mesas de los ricos, no así por lo general en las mesas de los pobres, no así en la mesa de los pobres. Y si ustedes ven, las mesas de los ricos no iba a ser afectada. O sea, el vino y el aceite, mirando esta posición, el vino y el aceite no iban a ser tocados. O sea, los ricos iban a seguir en sus riquezas, los pobres iban a seguir siendo afectados en su pobreza. Y yo pregunto, ¿esto es algo distinto a lo que nosotros vemos a diario? En todas las escrituras vemos que se le dice al justo que no mire las riquezas del impío, ni quiera hacer las cosas que el impío hace, y que no mires al que prospera en su camino, pero porque es por impiedad, y que los deje. En otras palabras, el Señor nos está diciendo a toda la iglesia, no nos preocupemos por ver que el vino y el aceite del rico siga estando igual, y que nosotros no prosperemos, que por mucho que trabajemos, el trigo se vuelve difícil de conseguir y la cebada también. Sigamos adelante, porque eso es un decreto divino. Que nosotros no seamos ni muy ricos ni muy poderosos, es un decreto divino. Por supuesto que tenemos que trabajar, por supuesto que no debemos dejar de
proveer para el hogar, porque seríamos peor que un incrédulo si no proveemos, que si Dios nos abre una puerta y nos bendice y nos prospera, gloria a Dios, pero es una verdad que no podemos olvidar que no hay muchos poderosos entre nosotros. Pablo le dijo a los corintios, pues mirad, hermanos, mirad, fíjense, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No, ni hay mucha nobleza, ni hay muchos privilegiados humanamente entre nosotros. Podrá haber, pero no hay muchos. Sino que lo necio del mundo, dice el apóstol Pablo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, hermanos, no caigamos en el error de querer estar igual que los ricos, que no tienen ningún problema, que están allá arriba. No caigamos en el error de querer riquezas. Y entendamos que si no salimos de un cierto nivel económico, es porque Dios así lo ha querido. Descansemos en el decreto divino de que hay una medida para nosotros. Dios nos va a sostener. Amén. Con cebada, con trigo, pero nos va a sostener. Con el salario diario, pero nos va a sostener. Dejen los ricos que sigan siendo ricos. Si Dios nos concede algún día probar el aceite y el vino, gloria a Dios. Pero estemos seguros de que Él tiene cuidado de nosotros, aunque nosotros estemos viviendo de trigo y de cebada. Estemos seguros, eso también es decreto de Dios. No hay muchos poderosos entre nosotros, pero nos escogió Dios para más gloria de su nombre, para que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en su presencia. El cuarto sello, verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. Fíjense, había un ser viviente para cada uno de los primeros 4 sellos, que decía: ven y mira. Nuevamente le llama la atención a venir y mirar. Miré, y aquí un caballo ahora amarillo, y algunos dicen amarillo verdoso. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bien, hermanos, es anunciado de la misma manera este cuarto sello, y ahora vemos un caballo, y ahora Juan ve un caballo amarillo. Un caballo amarillo verdoso. En otras palabras, ¿ustedes han visto una persona cuando está enferma de cáncer? Ya cuando está bien enfermito, nos volvemos, porque cualquiera puede tener esta enfermedad, amarillos. Esa apariencia es la que quiere dar a entender el color de este caballo. Todo, ahí los comentaristas casi todos están de acuerdo, así que podemos confiar. Caballo amarillo es un caballo enfermo, o apariencia de enfermo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. El Hades le seguía. Entonces, hermano, aquí hay un caballo, o sea, disculpen, hay un decreto de muerte. ¿Sobre quién? Bueno, hasta ahora ha sido todo con la iglesia, ¿sí o no? Primer caballo, Cristo reinando, le está diciendo a la iglesia: Cristo está reinando y el reino sigue avanzando. Y toda saeta que ustedes lancen, la está lanzando Cristo, y Cristo la va a dirigir. Ustedes sigan predicando el evangelio. Va a venir persecución y muerte sobre ustedes, pero no tengan temor, ha sido decretado. Considérense bienaventurados por eso. Pero la dificultad económica,
se preocupen por dificultad económica, siempre la van a tener de alguna manera. Y es un decreto mío también. No quieran ser ricos, no caigan en esa trampa, en querer enriquecerse. Estén contentos con lo que tienen. Yo los voy a sostener. Aunque sea con 6 libras de cebada y 1 de harina, con lo necesario, pero los voy a sostener. A lo mejor nunca van a tener galletitas y golosinas en la mesa, pero los voy a sostener. Amén. A lo mejor el resto de los niños en la escuela van a decir: oye, ustedes son pobres, ¿no? Porque ustedes vienen con pan con aceite. Y la mortadella y el jamón y el queso del pan de ustedes, a lo mejor se lo dicen a sus niños. ¿Y por qué ustedes traen el refresquito ese en un pomito y no traen una cajita de jugo? A lo mejor le dicen eso a sus hijos. Pero sufran esto por causa del reino de Cristo, porque ustedes no roban como sus padres, porque ustedes, etcétera, etcétera. Sufran eso. No es que no quieran trabajar honradamente para poderle mandar a los niños con una cajita y el jamoncito y el quesito y la cajita no es pecado. No, lo que tenemos que ver por qué medio llegamos a esa cajita de juguito con el jamoncito y el quesito. Si lo podemos hacer, gloria a Dios, pero no dependamos de esto. No dependamos de esto. Tenemos que seguir adelante. Y ahora, este caballo amarillo y muerte, esto es para la iglesia. Enfermedad para la iglesia, peste para la iglesia, bestias matando a la iglesia. ¿Cómo es eso? Bueno, para la cuarta parte de la tierra. ¿Está la iglesia allí? Sí, hermano, sí. Hay tribulaciones, aflicciones que vamos a vivir junto con este mundo. Ya no son aflicciones por causa de Cristo, son aflicciones por causa de ser parte de este mundo. En el mundo tendréis aflicciones. Las mismas. ¿Quién nos enfermó aquí de COVID? Casi todos nos enfermamos, igual que el mundo. ¿Quién de aquí no va a morir? Igual que el mundo. Todos vamos a morir, igual que las personas en el mundo. Si ahora entra una fiera por ahí, no sé, se escapó el león y entró aquí al zoológico, del zoológico vino directo para acá. Si él tuviera fuerza para comerse a uno de nosotros, se lo come, no importa que sea cristiano o no. Él no va a decir: tú no eres cristiano, te voy a morder a ti. Si tuviera fuerza, ¿no? Pero, hermanos, nos está hablando el Señor de otro sello que puede venir y que va a venir y que viene y que ha venido históricamente. Hermano, esto ha pasado históricamente. Cristo en su caballo blanco venciendo y ganando almas para Él constantemente a través de toda la historia hasta la segunda venida. Eso va a seguir ocurriendo. La persecución y la sangre por causa del testimonio de Cristo va a seguir desde su primera venida hasta su segunda venida. Va a seguir ocurriendo. Eso va a seguir ocurriendo. Los creyentes teniendo necesidad económica, va a seguir ocurriendo hasta la segunda venida. Y va a seguir ocurriendo hasta la segunda venida, que si hay peste bubónica, mueren creyentes y mueren no creyentes. Cristo nos está diciendo: ustedes no van a ser separados. La cuarta parte de la tierra va a morir. Y ustedes que están incluidos ahí pueden morir también. Y eso no quiere decir que yo no sea el que mande ese caballo. Por esto es decreto mío, es parte de mi libro. No tienen por qué atemorizarse ni decaer su fe. Ustedes van a morir, sigan mirándome. No importa. No importa. Tal es así que no importa, o que debemos seguir mirando, que se nos recuerda algo muy importante en el quinto sello. Vamos al quinto sello. Quinto sello, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Recuerdan el segundo sello? ¿Recuerdan el tercer sello? Hasta por hambre. El cuarto sello murieron, pero bueno, en el segundo sello específicamente quizás se nos hable de morir por causa de Cristo. Y ahora en el quinto sello
se le revela un poco más a Juan. Le dice: Juan, mira, voy a mostrarte un poquito más de lo que hay en el decreto de Dios. Y ahora Juan ve un altar, y en el altar, debajo del altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Juan probablemente tuviera eso en su mente y en su corazón, y decía: bueno, ¿y qué hay de estos? Y clamaban a gran voz estas almas: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos por ellos. Hermanos, en primer lugar, ¿qué vio Juan? Las almas de los decapitados. Parece que las almas se ven, al menos en el espíritu. Las almas son invisibles, inmortales, sin incorpóreas. Pero Juan está viendo muchas cosas aquí raras. Ahora ve las almas también. Bueno, pero ve las almas de los que han sido muertos por causa del evangelio, por causa de dar testimonio, para que usted se dé cuenta que todos estos sellos y todo esto tiene que ver con la iglesia, hermanos, con la iglesia. Y ahora específicamente con aquellos de la iglesia que han sido muertos. ¿Qué hay de ellos? Bueno, estos están allí vestidos de ropas blancas, o sea, justificados por la justicia de ¿quién? La única justicia que justifica verdaderamente, la de Cristo, no por ninguna obra de ellos. Ellos estaban vestidos de ropa blanca que se les pusieron. Esa es la vestidura de Cristo, la justicia de Cristo. Y estos claman, y su clamor es un poco raro. Es un clamor de venganza. ¿Cuán necesario es que nosotros... Es una lástima que ya llevemos una hora aquí de predicación, porque me encantaría hablar de ese clamor de venganza. Hermanos, yo pregunto, ¿clamó por venganza Esteban cuando lo apedreaban? ¿No? ¿No clamó por venganza? ¿Clamó por venganza a Cristo cuando lo crucificaban? No, porque él no estaba clamando por algo que le estuvieran haciendo a él personalmente. Esteban dice: Señor, no le tome en cuenta este pecado, porque él no quería que su muerte fuera vengada, porque él fuera importante. Pero las almas de los justos, ya justificados y glorificados en cierta manera, aunque no en cuerpo, están clamando por venganza de Dios. Hermanos, a veces tú crees que el infierno es demasiado injusto. A veces tú crees que Dios, enviando personas al infierno, está siendo muy severo. A veces tú y yo pensamos que ningún impío merece un castigo demasiado fuerte, porque no somos conscientes de la maldad de los impíos como Dios lo es y como las almas glorificadas lo son. Pero además, lo importante que es que la gloria, la santidad y la verdad de Dios sea reivindicada por medio de un juicio justo. Y ahí están las almas de aquellos que han sido muertos injustamente por este mundo perverso. Perverso, hermanos. Si hoy una persona del movimiento LGBTI pueda coger un cristiano, y hacerlo añico, lo hace. Un cristiano. Yo quisiera, no sé si han visto ustedes en internet, en algún video, cómo lo van para arriba con palabras y gestos de odio a cristianos que se atreven a predicar en medio de una manifestación LGBTI. Para allá con palabras de odio. ¡Ay, tú, cállate! Quieren matarlos. Y usted piensa que Dios se va a quedar de brazos cruzados cuando toman a sus hijos por predicar la verdad, enseñar la verdad y dar testimonio del Cordero de Dios que vino a quitar el pecado de ellos mismos. ¿Y usted piensa que Dios no va a castigar eso fuertemente? Dios lo va a castigar. Pero aún así, en este texto vemos que Dios tiene paciencia y dice: no, tranquilo, esperen un poco hasta que se complete el número de los que han de morir igual que ustedes.
igual que ustedes. Dios sabe que van a seguir matando. Juan debe saber que van a seguir matando. La iglesia debe saber que aunque sigan matando, eso no quiere decir que Dios no esté reinando. Y que eso no sea decreto de Dios. Qué lástima que nuestros hermanos arminianos aquí piensen que todos son obras de Satanás, hermanos. Todos son obras de Satanás. ¿Quién es el que tiene el libro en su mano? ¿Quién es el que está desatando este decreto? ¿Quién es el autor de todo esto? Hermanos, Dios. En primer lugar, por supuesto, que la persecución en sí, toda la maldad que esto implica, es parte, hay mucha obra satánica, hay mucha maldad aquí contra los hijos de Dios, que va a llevar su justo juicio, pero que no escapan del decreto de Dios. Dios tiene control. Es necesario que esto pase. Es necesario que se colme una copa más, una gota más dentro de la copa de la ira de Dios. Es necesario. Tengan paciencia, sigan descansando, porque estas personas no están atormentadas. Sigan descansando hasta que se complete el número de los que han de morir igual que ustedes. Sexto sello, versículos 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, el último que vamos a ver hoy, por cierto. Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todos los siervos y todos los libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Mucho más fácil de interpretar este sexto sello, ¿verdad? Indudablemente, ya aquí se está hablando. Todo esto va a acontecer, iglesia. Debes saber que esto va a seguir pasando hasta que se abra el sexto sello, donde la ira de Dios va a caer sobre toda la creación. Fíjense, un terremoto. Oye, usted va y lee lo que dice Cristo sobre el fin de los tiempos en Mateo 24, y en sus pasajes paralelos dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Luego en el verso 29, esos versículos 7 y 8, lo que leí en Mateo 24. Ahora en Mateo 24, versículos 29 y 30, miren las manifestaciones cósmicas o universales ya de el tiempo o el día de su venida. Dice tanto en Mateo 24, 29 como en Lucas 21, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación sobre nosotros y sobre todo el mundo también, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, exactamente como lo dice aquí en Apocalipsis, y las estrellas caerán del cielo, así como lo dice del sexto sello, y las potencias de los cielos serán conmovidas, exactamente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. El Cordero, ¿quién me librará de la ira del Cordero? Y verán al Hijo del Hombre venido sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El apóstol Pedro de la misma manera dijo: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos del cielo ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, ese día hasta los poderosos se tratarán de esconder. Los poderosos, los reyes, todos los que hoy se mofan, van a tener que correr delante del Cordero. Miren lo que decía:
caiga sobre nosotros, pero que no caiga la ira de Dios. Preferían que le cayera la tierra, se los tragara, que caer en las manos del Cordero, de la ira del Cordero. Hermanos, y nadie mejor que el Cordero de Dios para juzgar a este mundo. Aquel que vino a salvarlo, aquel que vino para salvar a este mundo, que vino, se hizo hombre, vivió entre los hombres, soportó a los hombres, vivió justamente delante de los hombres y luego murió por los hombres. Y luego venir a juzgar a esos que le ignoran. Nadie como Él para juzgar a aquellos que no solo lo ignoran, se oponen a Él. Nadie como Él. Por eso, Amén. Hermanos, por eso, amigo que estás aquí, tú hoy estás escuchando al Cordero y tú puedes ser salvado por Él. Amén. O te rindes a Él hoy, o mañana te veré escondido de Él. Hoy está como Salvador, un día estará como el Rey que viene a juzgar, el juez justo, juzgando tu maldad. Amén. No quieras tú estar en el lugar de estos hombres, diciendo, escondiéndose. Miren conmigo lo que decían en el verso 16. Caed sobre nosotros, decían, a los montes y a las peñas, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. No podían soportar ver el rostro de Dios, porque estuvieron toda la vida queriendo esconderse de Dios, queriendo burlarse de Dios. Luego van a esconderse, van a querer esconderse, no mirar a ese rostro. Pero ese rostro tendrá que ser mirado por todos nosotros, hermanos. Por todos nosotros. Escucha bien, tú que estás aquí, vas a tener que mirar de frente al rostro de Dios. Vas a tener que ser juzgado por el Cordero de Dios. Miren esa sentencia del verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. Hermanos, ese día está ahí. Es parte del decreto divino. Si es parte del decreto divino que tú pases necesidades económicas y muchos sufrimientos y algunos hasta muerte. Si es parte del decreto divino que haya persecución contra la iglesia, y la hay. Es parte del decreto divino que ese juicio va a llegar. Ese día va a llegar. El gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén, gloria a Dios. El Señor es el Señor de la historia. Es el Señor de la historia. Amén. Bendito sea Dios. El juicio de hoy, los juicios providenciales que hoy ocurren, son juicios de Dios. Terremoto allí, tsunami allá, juicios de Dios. Hasta que haya un juicio al final, que va a ser de proporciones mayores. Nosotros recordemos, antes de la gloria hay aflicción. No hay cielo sin cruz. La iglesia debe recordar eso. Cristo está reinando, está en su caballo blanco, con su corona, todavía conquistando corazones. Seamos nosotros portadores de esas flechas, y que Él las incurse debidamente. Amén. Ahora, no nos asustemos si después de ese avance haya persecución. No nos asustemos. El caballo bermejo es parte del plan de Dios. Necesidades económicas, parte del plan de Dios. Tribulaciones como las que vive el mundo, parte del plan de Dios. Decapitados, maltratados,
Todavía la ira de Dios no ha venido sobre el mundo todavía, porque Él tiene paciencia y muchos otros tendrán que ser. Eso es parte del plan de Dios. Pero un día va a venir el juicio repentino como ladrón en la noche. ¿Y quién escapará? Padre, gracias damos. Gracias damos por que tú tienes el control de nuestras vidas, de tu iglesia y de todo este mundo. Gracias. Oh, concédenos mirar debidamente al Cordero. Concédenos mirar atentamente a Él, a su obra y a todo lo que nos muestra. Concédenos acudir al llamado de mirar, venir y mirar a lo que tú nos revelas a diario. Concédenos, Señor, mirar a que tú tienes el control de toda la historia y que el final se acerca. Padre, en Cristo, concédenos esto y danos, y tú recibes la gloria y la honra y nuestra adoración. Amén.